Las bacterias intestinales y el coronavirus parecen estar relacionados. Se sabe que un desequilibrio en la flora intestinal, llamado disbiosis intestinal, puede predisponer a muchas enfermedades. Y se ha visto que en muchos pacientes infectados con el coronavirus tienen un déficit de bacterias buenas en el intestino que regulan el sistema inmune. ¿Esto qué quiere decir? Que si tienes disbiosis intestinal y contraes el coronavirus, puede ser que tengas más probabilidades de padecer una enfermedad de coronavirus severa. Soy Luis Cueva, médico digestivo, y hoy hablaremos rápidamente de ese estudio recién publicado en enero de 2021 y te voy a dar 3 consejos claves para prevenir y evitar la disbiosis intestinal. Empezamos. Hola, bienvenido nuevamente a este canal. Si es la primera vez que caes aquí, soy Luis Cueva, médico digestivo y un apasionado de la nutrición y hábito de vida saludable. Y en este canal hablamos de problemas digestivos, colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano y todo lo que tenga relación con la microbiota y la flora intestinal. Hoy vamos a hablar de la importancia de prevenir la disbiosis intestinal y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar estos 3 consejos clave para prevenir la disbiosis y también lo que se encontró en este estudio, un posible suplemento que enfocándose en mejorar la microbiota intestinal puede ayudar a prevenir que el coronavirus, si lo contraes, sea más severo. Pero antes de seguir, ¿qué cosa es la disbiosis intestinal? Si no lo sabes, la disbiosis intestinal se considera un desequilibrio en la microbiota intestinal. Es decir, nosotros tenemos una población de bacterias, sobre todo están en el intestino grueso, en el colon, y hay un equilibrio entre bacterias buenas y malas, por decirlo así. Pero miran, por decirlo así, las bacterias buenas. Esto es, por ejemplo, como que te imaginaras una comunidad en cualquier pueblo de España, que generalmente quizá el 85, 90, 95% sería gente buena, entre comillas, no criminales, no mafiosos, etcétera, ¿no? Y quizá lo normal, lo esperable es 5 a 10% de gente, entre comillas, mala. Eso es lo normal. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un desequilibrio, por ejemplo, volviendo al caso de un pueblo en España, sería que quizá empiecen a predominar un 50% de criminales, mafiosos, asesinos, etc. Entonces, hay un desequilibrio y que empiezan a predominar la gente mala y, en el caso del intestino, las bacterias malas. Y ya como te estás dando cuenta aquí, no existe en realidad un perfil único de microbiota intestinal, de flora intestinal sana, porque puede ser una población en España, pero una población sana, normal, buena en pues un país europeo o en Latinoamérica o en la China, también puede ser una población equilibrada y buena, pero con sus matices y son diferentes tipos de personas, igual que son diferentes tipos de bacterias. Entonces, eso lo hablaremos en otro vídeo. Mucha gente piensa que hay un perfil ideal de bacterias y eso realmente no es así. Tiene que haber un equilibrio. Pero bueno, ya no nos vamos a meter más en esto. Esto es un tema muy amplio. Vamos directamente al tema del estudio. Pero antes de decirte que el problema con la disbiosis intestinal es que muchas veces predispone a enfermedades, predispone a obesidad, a cáncer, a enfermedades autoinmunes muchas veces, y que puede provocar este desequilibrio en las bacterias del intestino. Puede provocar pues inflamación en la mucosa, mala absorción de nutrientes como vitaminas, minerales o incluso macronutrientes, y también al disminuir la población de bacterias buenas por esta disbiosis, pues empiezan a predominar la bacteria mala. Entonces, definitivamente esto es algo que tenemos que tratar de evitar, la disbiosis intestinal. Y también hay que tener en cuenta que hay varios factores de riesgo, entre ellos los hábitos de la alimentación, medicamentos y otras cosas del estilo de vida, y de eso hablaremos al final, pueden influir y predisponer más a una disbiosis intestinal. Pero bueno, vamos directamente ya ahora con el estudio. Primero, decirte que habían ya un par de cosas que se sabían, pero que no tenían una clara explicación. Primero, se sabe que el virus del COVID es una infección sobre todo respiratoria, da síntomas respiratorios, pero no se sabía, o no se sabe muy bien por qué algunas personas hacen enfermedad más severa, que puede llegar hasta la muerte, u otras personas hacen una enfermedad más leve. Y todo parece tener que ver con la modulación de la respuesta inmune, en la cual interviene mucho, y se sabe desde antes, interviene la microbiota intestinal. Segunda cosa que ya se sabía antes de este estudio también, que aunque es una infección respiratoria, de hecho este virus también entra y se pega a las células intestinales, los enterocitos, y de hecho se han visto restos de muestras de heces con presencia del virus, y pues eso también provoca síntomas digestivos. No son tan típicos como los síntomas respiratorios, pero puede provocar náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, y de todo eso te hablé en un vídeo que te dejo por aquí, que lo publicamos justo al inicio de la pandemia, ¿no? Sobre los síntomas digestivos en relación con el coronavirus. Pero bueno, en base a todo esto, ¿qué hicieron en este estudio? Cogieron a 100 pacientes hospitalizados con COVID, es decir, si están hospitalizados es porque tenían una enfermedad más o menos severa, y cogieron también a 78 controles, 78 personas sanas sin COVID, y a todos ellos les tomaron muestras seriadas de heces, seriadas desde el ingreso a estos pacientes hospitalizados y durante varias semanas e incluso hasta después de algunas semanas después de haber estado hospitalizados, se tomaron las muestras de heces y se analizó para ver la microbiota intestinal.
¿Qué se encontró? Se encontró que en las personas hospitalizadas con COVID tenían disminución de ciertos tipos de bacterias buenas, específicamente unas que se llamaban Fecalibacterium, Eubacterium y también varias especies de bifidobacterias, que son un tipo de bacterias buenas de las que se sabe que regulan favorablemente el sistema inmune. A diferencia de las personas control que no tenían COVID, que tenían sus niveles normales de esta bacteria. Todo esto en los pacientes hospitalizados, es decir, con una enfermedad de COVID severa. Y esto correlacionaba perfectamente con niveles elevados en sangre de marcadores inflamatorios, como PCR y citoquinas. Y en cambio, estos marcadores inflamatorios eran normales en personas controles sanos. Aunque no es algo concluyente, este estudio sugiere que una disbiosis intestinal debilita la respuesta de tu sistema inmune y predispone a una enfermedad por coronavirus más severa. Para, ¿te está pareciendo interesante lo que te estoy contando? Venga, entonces suscríbete aquí a mi canal y dale click a la campanita para que te avise apenas publique nuevos vídeos sobre problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Bueno, entonces, ¿recuerdas que te dije que te hablaría de un suplemento que podía mejorar la severidad del COVID-19? Pues mira, lo que hicieron los investigadores es ir un paso más allá. En base a el análisis de Big Data y metagenómica, y todos estos datos que obtuvieron de la disbiosis intestinal y la severidad en los pacientes hospitalizados, crearon una fórmula de bacterias, lo que sería un probiótico, una fórmula especial que obviamente no han revelado y con alta tecnología la microencapsularon para que llegara perfectamente al intestino y la probaron. La probaron tipo ensayo clínico con un grupo de pacientes COVID y otro grupo de pacientes le dieron placebo. ¿Y qué vieron? En los pacientes COVID hospitalizados que le dieron esta fórmula especial de un probiótico al final, porque era un grupo de bacterias no vivas, estos pacientes mejoraron los síntomas y la severidad de la infección del COVID mucho más rápidamente, empezaron a desarrollar anticuerpos neutralizantes, mejoraron también su disbiosis intestinal y mejoraron claramente sus marcadores inflamatorios en sangre. A diferencia del otro grupo de personas que tenían COVID y que no recibieron estos probióticos, recibieron simplemente placebo. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá en un futuro no muy lejano o no muy cercano, no lo sabemos, quizá los probióticos pueden incluso ayudar a disminuir la severidad del coronavirus si lo contraes. ¿Quién sabe? Puede ser, pero lo que tenemos ahora a corto plazo es basarnos en otras cosas. Y aquí quería llegar a unos 3 consejos clave que te pueden ayudar a mejorar y prevenir la disbiosis intestinal. El primer consejo sobre el estilo de vida es evitar el estrés y la falta de sueño. Se sabe y se han hecho ya estudios en ratones en los cuales se ha visto que un estrés crónico puede llevar a un desequilibrio porque empiezan a predominar las bacterias malas, las patógenas, y comienzan a disminuir las bacterias buenas. Entonces lleva a un desequilibrio, a una disbiosis intestinal. Seguro que te ha pasado alguna vez que cuando estás en una situación de estrés agudo o crónico, que has notado que incluso tienes a veces síntomas digestivos o tienes una diarrea o se ve resentida tu salud intestinal. Esto pasa por eso. Entonces, incluso lo de las horas de sueño también es muy importante y no es cosa de hacernos los valientes por dormir menos y ser más productivos. No, hay que dormir las horas de sueño porque la falta de sueño también lleva a conducir... La falta de sueño puede llevar a un estrés crónico. El segundo consejo sobre el estilo de vida es evitar el sedentarismo. Se ha visto que la actividad física, como ves en este estudio, favorece positivamente la microbiota intestinal, favorece un equilibrio, aumentando también la predominancia de las bacterias buenas. Así que otra razón más para hacer por lo menos un poquito de actividad física. Otro consejo, el segundo, sobre los medicamentos. Tómalos solamente cuando sea estrictamente necesario. Se sabe que varios medicamentos pueden alterar el equilibrio de la microbiota intestinal y de ellos el más frecuente, el que más altera quizás son los antibióticos. Estoy cansado de ver que hay muchas personas que se quieren tomar un antibiótico por gusto a la mínima, por una dolor de garganta o una fiebre y realmente eso hay que mejor seguirlo por prescripción médica y cuando no hay otra alternativa, porque tomar antibióticos porque sí, no. Pero no solo los antibióticos, hay otros medicamentos que también pueden llevar a desequilibrio de la microbiota intestinal, como por ejemplo los protectores de estómago, laxantes, ansiolíticos, antidepresivos, estatinas y varios otros medicamentos más. Así que siempre algunos de estos medicamentos se necesitan tomar de forma prolongada, pero los que se tienen o pueden tomar de forma puntual hay que hacerlo por el mínimo tiempo posible. El tiempo solo el tiempo indispensable. Y un tercer consejo, que en tu alimentación predominen sobre todo los alimentos de origen vegetal e integral. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que predominen sobre todo las verduras, las frutas. Mientras más colores, mejor. Pero también seguido obviamente por los frutos secos, por las legumbres y las semillas. Todo esto, ¿qué pasa? Que tiene varios antioxidantes y también tiene fibra que actúa como prebióticos, como alimento para las bacterias buenas y predispone para que crezcan más de estas bacterias buenas. Estos son 3 consejos fundamentales
y los principales para evitar la disbiosis intestinal. Pero hay otros consejos más sobre la alimentación, las cosas que evitar e incluso algunas cosas sobre cómo debes preparar los alimentos. Y todo eso te lo dejaré en otro vídeo específico sobre consejos para prevenir la disbiosis intestinal, que cuando lo tenga te lo dejaré enlazado por aquí. Pero suscríbete aquí a mi canal para que te avise YouTube apenas tenga ese vídeo publicado. Y también suscríbete si te interesan conocer más sobre problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Adiós, mis queridos intestinos.